AM, Pleasanton, San Antonio, Virgen de Guadalupe Radio, evangelizando tu radio las 24 horas. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Muy buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios. Bienvenidos a nuestro programa. San Óscar Arnulfo Romero, aquí comentando con don Adrián, que le decía, me gusta su cámara porque como que nos quita esperanzas, digo, de peso, ¿verdad? Nos vemos más elegantes. Pero bueno, ya estamos, tenemos algunas personas acá con nosotros. Martita Medrano, María Ortega Nevares, Janet Peñalosa, gracias por acompañarnos. Este día vamos a, como el segundo martes de cada mes, vamos a hablar sobre el apostolado de Koresh, el apostolado católico. Bueno, quiero ser claro, un apostolado católico real que acompaña a hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo. Y digo católico real porque estamos viviendo tiempos que ahora ya no se sabe quién es católico practicante o no. Ahora cualquiera se puede decir católico porque lo bautizaron. Pues fíjense que no. Bueno, como membresía tal vez, sí, definitivamente. Pero la fe católica es una decisión que uno toma y es una manera de vivir. Entonces, el ser católico te ayuda a ti a vivir lo que Dios nos pide en las Sagradas Escrituras. Y como alguien dijo por ahí, lo que está malo es malo aunque la mayoría lo apoye. Y lo que está bueno es correcto aunque seamos menos los que estemos de acuerdo en eso. Así es que muy buenos días a todos. Espero que me acompañen todo el programa. A veces la gente piensa que este tema dice, bueno, pues a mí no tengo problemas de la homosexualidad o no. La verdad es que es importante que todos estemos informados, ¿verdad? Católico informado, católico que vive su fe, y así también podemos ayudar a otros a que no estén confundidos, porque muchos de los problemas que vive nuestra iglesia en nuestro tiempo y nuestra sociedad es la confusión, es la desinformación, es la mentira, en fin, todas estas cosas, y sobre todo este tema de la homosexualidad, ¿verdad? Es un tema actual, es una situación actual que muchas personas la enfrentan, y hay personas que se sienten atraídos a personas del mismo sexo y no saben cómo vivir su vida de fe, ¿verdad? Pensando que la iglesia lo rechaza, y es en ese sentido que el tema de hoy lo voy a conversar, ¿verdad? Voy a hablar un poquitito al principio sobre lo que es el apostolado, lo que promueve, y luego algunos mitos, algunos dichos sobre qué es lo que la gente piensa de la Iglesia Católica en relación a la homosexualidad y a los homosexuales. Así es que vamos a empezar con nuestro tema de hoy, con la oración de abandono de San Charles de Foucauld. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas sus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Antes comerciales de... yo soy el párroco de Santa Clara, pero también soy el capellán de este apostolado. Sin embargo, son dos situaciones diferentes, dos ministerios diferentes, digamos. El apostolado, pues algo completamente diferente. Si en algún momento el arzobispo decide moverme a otra iglesia, pues nada tiene que ver Santa Clara, ¿verdad? Todo esto se hace completamente confidencial. Sepan lo que si alguien está interesado en conocer sobre el apostolado, tal vez más adelantito Adrián nos va a poner la información del teléfono y el correo electrónico que me puedan enviar para tal vez hacer unas preguntas, o los que están con nosotros en estos momentos. Bienvenido Mariana Vera, Ruby Luis y Pat Galván. Bienvenidos también al programa. Cualquier duda que tengan, claro que sí, con gusto. Les decía de los comerciales, es que esta tarde en mi parroquia pues tenemos nuestra Noche de Milagros, que es la meditación del Santo Rosario. Los lunes y martes son a las 5:45 de la tarde y posteriormente es la Sagrada Eucaristía. Y el día de mañana, miércoles, iniciamos con la misa a las 8 e inmediatamente después expongo el Santísimo y rezamos el Rosario. Estamos en adoración todo el día, y también para los que deseen confesarse, hay confesiones hasta las 4 de la tarde, porque ya a las 4 pues rezamos el Rosario nuevamente y la coronilla de la Divina Misericordia. El día jueves y viernes pues es a las 8 de la noche el Santo Rosario. Así es que los que quieran estar con nosotros, pues bienvenidos. Muy buenos días, Celia Hernández también. Entonces decía que el apostolado, Courage, no tiene una traducción. Obviamente la traducción es coraje o valor. Es un apostolado que acompaña a hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo y se han comprometido a buscar la santidad por medio de la castidad. La castidad no significa no tener relaciones sexuales, sino que la castidad significa vivir tu sexualidad de acuerdo a tu vocación. Si eres casado, si eres soltero, si eres religioso, consagrado, en fin, eso es castidad, ¿verdad? Entonces, sí dice Jesús que hay que negarse a uno mismo si lo queremos seguir, especialmente en todas estas situaciones, estos temas. El apostolado se basa en 5 metas. Fíjense bien que nosotros no promovemos el cambio de orientación sexual, ¿verdad? O sea, de que alguien dice, bueno, es que yo tengo esta orientación homosexual y el apostolado es para que me hagan heterosexual. No se trata de eso. El apostolado es para que la persona viva en santidad por medio de la castidad. El único que cambia a la persona es Dios. Dios es la única persona que te va a cambiar. Entonces, se promueve la castidad. Ese es un punto muy importante. Número 2, también que la iglesia no etiqueta a nadie con nombres como, por ejemplo, gay, lesbiana o LGTBQ, o tal vez homosexual o heterosexual. Ustedes no van a encontrar en ningún documento de la Iglesia Católica esta terminología, ni siquiera heterosexual.
En los documentos de la iglesia, en todos, sin excepción, la terminología es hijos e hijas de Dios, creados a imagen y semejanza. Porque lo que cree la iglesia y lo que Dios nos dice es que nuestras acciones no definen quiénes somos. Entonces el apostolado te acompaña o acompaña a las personas que están queriendo vivir en santidad por medio de 5 metas. La meta es algo importante en la vida. Si una persona no tiene metas establecidas y claras en su vida, pues va a ser una vida sin sentido. Entonces, las 5 metas del apostolado la primera es la castidad, es vivir la castidad de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Número 2 es la vida de oración, el servicio a los demás, la lectura espiritual, la meditación, la dirección espiritual individual, la asistencia frecuente a misa y la recepción frecuente de los sacramentos, de la reconciliación y la Santa Eucaristía. Entonces, Padre, alguien que no es católico no podría participar de este apostolado. Por supuesto que sí. Tengo miembros que son cristianos, que no profesan la fe católica y participan, ellos limitados en su fe, pero quieren vivir la castidad. El Courage es un grupo de autoayuda, es un grupo de oración, pero el tema central es la castidad, así de sencillo, ¿verdad? Entonces no solo para homosexuales, sino para las personas que se definen bisexuales, también transexuales o personas que están con problemas de pornografía, de masturbación y todos esos temas de adicciones que les afectan. Son, como les digo, es un grupo de autoayuda. Tercera meta es fomentar el espíritu de hermandad, ¿verdad? En el cual los pensamientos y experiencias entre los miembros están enfocados en lo mismo. Estamos convencidos que un buen ambiente y sobre todo buenos amigos te van a ayudar a ti o van a ayudar a la persona a digámoslo así, desintoxicarse de lo que el mundo te ofrece, porque el mundo te ofrece muchas cosas y te las va a pintar bonito. Entonces es fácil a veces caer si la persona no está en un ambiente sano. Por ejemplo, hoy los periódicos de San Antonio ponían una noticia que parece que uno de los que fueron elegidos quiere pasar la ley de aprobar la marihuana aquí en el estado de Texas, con la justificación que es médica o cualquier otra cosa. La verdad, eso es completamente inmoral. La marihuana es una droga. Entonces, y el mundo te lo va a justificar de otra manera. Y aquí no estamos hablando de cosas políticas porque no me interesa la política, pero sí debemos de decir la verdad. Entonces, pensar de que la marihuana es algo positivo es completamente erróneo. Entonces, la persona confundida sobre la homosexualidad, en vez de pensar o darle una oportunidad al Señor, de decir, Señor, me entrego a ti, yo ya hice todo lo posible, ahora te toca a ti, toma mi vida, como decíamos en la oración de abandono, en vez de seguir lo que dice el mundo, haz con tu cuerpo lo que tú quieras. Ayer Pablo nos decía en la segunda lectura, híjole, yo no sé si han asistido a misa últimamente y pareciera que el Señor, por medio de sus escrituras, nos está hablando todos los días, todos los días. Y dice Pablo, ¿no se dan cuenta que su cuerpo no es de ustedes, que son templo del Espíritu Santo? Entonces pensar que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera es completamente erróneo. Claro, eso te va a decir el mundo. Pero nosotros como hombres y mujeres de fe, tratando de vivir en santidad, pues sabemos que no es así, eso no es cierto. Entonces, el ambiente donde la persona se desarrolla es muy importante,
Por eso es bueno buscar amigos que te inviten a ti a vivir en un ambiente sano, ¿verdad? Número 4 es estar consciente de las amistades castas no solo son posibles, sino necesarias en una vida casta. Eso se llama el apoyo. Esto es como los alcohólicos anónimos que a veces, pues entre ellos se tienen sus llamadas y todo, ¿verdad? Parte del proceso de acompañamiento en Courage también incluye los 12 pasos tomados de los alcohólicos anónimos aplicados a la castidad. Entonces la meta 3 y 4 se unen, digamos. Primero es entender que el grupo es un grupo que busca, que todos están en la misma sintonía, que todos lo que quieren es buscar la santidad, es estar cerca de Dios por medio de la castidad, con la lectura bíblica, con la dirección espiritual, con la confesión, los sacramentos, etc. Pero también entender que el ambiente que yo me voy a desarrollar debe de ser un ambiente sano. Y la meta número 5 es el servicio. El servicio en la iglesia, y no solo en la iglesia, en cualquier lado, ¿verdad? El hecho de que alguien sea homosexual o se defina como se defina, diga yo no puedo servir en la iglesia, eso no es cierto, eso no es cierto. Y eso es lo que vamos a hablar en un momento, porque la iglesia no rechaza a nadie en el aspecto de que todos estamos con la necesidad de la redención, todos queremos buscar la santidad y para eso debemos de negarnos a nosotros. Entonces, si una persona que está viviendo su vida como ser humano, obviamente como todos que caemos y nos levantamos, el sacramento de la reconciliación y todo eso, pues puede servir en la iglesia, eso no hay ningún limitante. En el servicio de la iglesia debemos de ser claros en algo, ¿verdad? En el servicio de la iglesia, porque estamos hablando que la quinta meta es el servicio. El servicio en la iglesia es importante si tu vida públicamente no es un escándalo, ¿verdad? Para el caso de la homosexualidad, si una persona que está unida a otra persona del mismo sexo públicamente, obviamente no puede servir. ¿Por qué? Porque no puede ser ejemplo para los demás, porque no es lo que Dios quiere. Y fíjense bien que no estamos rechazando a la persona, se rechaza básicamente la acción. Entonces, y ese criterio va con cualquier persona. Si una pareja que no está casada por la iglesia también no puede públicamente servir. ¿Por qué? Porque están en fornicación. Entonces el criterio se aplica de la misma manera para todos, ¿verdad? Entonces la gente piensa que, bueno, ¿por qué los homosexuales se rechazan en ese caso? No se rechaza. Se rechaza la acción y esa acción es para todas las personas, ¿verdad? O sea, para las personas que no están viviendo la fe católica de acuerdo como lo pide la iglesia. Es que, miren, en la iglesia, para ir a misa, todos podemos ir y nadie rechaza en la iglesia no rechaza a nadie, pero para los sacramentos, ¿cuál es el requisito, digamos, para poder recibir la comunión? Estar en estado de gracia. Y si una persona no está en estado de gracia, pues no puede recibir el sacramento. Y eso es tan sencillo como eso. Entonces, seamos claros en este punto de que no se trata de que vamos a rechazarlos. No se trata de eso. Así es que ya tenemos presentación, digamos, en general lo que es el apostolado. Voy a hablar de algunos temas que se consideran como mitos. Un mito es como algo que se dice constantemente, pero no es verdad, ¿verdad? Para que ustedes tengan un concepto más claro. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues con gusto la puedo aclarar aquí, no se preocupen, ¿verdad? No tengan temor
de que están preguntando y la gente diga, bueno, yo soy homosexual. O saben, a veces a mí me pregunta la gente, padre, ¿y usted es gay o es homosexual? La verdad, al principio me sentía mal por la pregunta, pero de ahí fui entendiendo que hay un poquitito de ignorancia en la gente. Y yo le digo, no, la verdad es que esto es como los médicos tienen una especialización extra, ¿verdad? Porque ese es el llamado que les da a ellos. Hay unos médicos que, por ejemplo, lo hacen por dinero y está bien. Pero es como pensar de que algún médico que se especialice en la próstata, obviamente toca los órganos masculinos, va a pensar que el médico es homosexual. No se trata de que esa es su vocación. Igual Dios me llamó para esto. También la verdad les digo que ha cambiado mucho mi vida, ¿verdad? Como sacerdote, primero como persona y luego como sacerdote, porque veo realmente la misericordia en los miembros que están luchando por salir de eso. Y algo también que vamos a hablar en otros programas futuros es que este apostolado acompaña a padres de familia que tienen hijos con orientación homosexual. Eso se llama Encourage. Y como les digo, pueden accesar la página del apostolado acá en San Antonio, donde pueden encontrar mayor información. Tal vez más adelante Adrián nos puede poner la página y el correo electrónico si me quieren escribir con toda la confianza del mundo. No se preocupen. Entonces les decía que a veces la gente me pregunta y yo le digo no, y le digo, mire, y si fuera cierto, ¿cuál es el problema? A ver, entonces ahí se quedan callados, ¿verdad? Entonces, pensemos que el plan de Dios es que toda su humanidad se salve. Ahorita lo tenemos en pantalla, muchas gracias. Es que todos nos salvemos, ¿verdad? Y todos tenemos la puerta abierta si nos arrepentimos. Entonces, el primer mito es que la Iglesia Católica fomenta una actitud negativa hacia las personas que se identifican como homosexuales. Fíjense bien la enseñanza de la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia número 2358 dice, las personas con tendencias homosexuales deben ser aceptadas con respeto, compasión y sensibilidad. Debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su relación. La Iglesia Católica continúa la misión de Jesús de ofrecer salvación a todas las personas, incluidas las que se sientan atraídas por el mismo sexo. La Iglesia Católica da la bienvenida a los feligreses con atracción por el mismo sexo como hijos e hijas amados de Dios y se esfuerza por compartir con ellos el gozo de las buenas nuevas del amor incondicional de Dios. Eso es lo que enseña la Iglesia y lo pueden encontrar en el Catecismo número 2358. El segundo mito, la Iglesia condena a las personas con atracción por el mismo sexo y cree que las personas con atracción por el mismo sexo deberían simplemente rezar para que se alejen de la homosexualidad. Fíjense bien. Mientras que la Iglesia enseña que los actos homosexuales son moralmente inaceptables, la Iglesia enseña que las inclinaciones homosexuales no son pecaminosas en sí mismas. ¿A qué me refiero? Que la tentación no es pecado, ¿verdad? La atracción al mismo sexo es una tentación. Entonces, eso no es pecado. A veces hay muchos factores que influyen, pero nadie escoge tener esa tentación. Entonces, pensar que una persona solo por tener la tentación, fíjense bien, sin acto, sin algo impuro, es pecado, no lo es. La Iglesia reconoce que un número significativo de personas, sus deseos homosexuales están profundamente arraigados y que estos deseos los acompañarán a lo largo de su vida. La Iglesia Católica no respalda un enfoque que requiera que todas las personas con atracción por el mismo sexo se vuelvan heterosexuales. ¿Qué les parece? Pareciera que es un poco liberal. No, no lo es.
no lo es, ¿verdad? Entonces pensar, todos tenemos tentaciones y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en la tentación. Si una persona ora para que el Señor le quita la tentación, perdonen, con mucho cariño se los digo, están orando incorrectamente. Porque Jesús incluso en el desierto no le pidió al Padre, mira, quítame la tentación. Obviamente Jesús enfrentó la tentación. ¿Cómo la enfrentó? Por medio de la fortaleza que le dio la oración y la meditación de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando alguien se conoce a sí mismo, porque el punto de todo esto es conocerte a ti mismo. Si tú conoces tus dones, talentos, pero también conoces tus debilidades, puedes aprender a vivir la vida. Cuando tú conoces que hay cosas en tu vida que necesitas entregarle al Señor, las cosas van a ser un poco diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar siempre, ¿verdad? En el momento de que la tentación, sabemos, es mejor que digan aquí corrió que aquí se quedó, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y sabemos en qué momento una persona puede caer en la tentación. Por ejemplo, si una persona tiene tentación del alcohol, por decirles algo, ¿verdad? Son cosas diferentes, pero al final es una tentación. Si a una persona le gusta tomar y dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprar una caja de cervezas para tenerla en la casa para cuando vengan los amigos. ¿Sabes lo que va a pasar? Que los amigos nunca llegaron y se acabó la caja de cervezas. Si alguien tiene problemas de pornografía, de masturbación y todas estas situaciones, entonces lo mejor es poner en tu computadora, ¿verdad? Programas que eviten ciertas páginas, pero también evitar quedarte solo, porque si te vas a quedar solo en la casa, obviamente lo primero que va a pasar es que vas a buscar la computadora y ver pornografía. En fin, uno tiene que aprender a vivir, aprender a buscar la santidad conociéndote a ti mismo. Así es que vamos a hacer una pausa de un momentito, don Adrián. ¿Estamos bien? Ya regresamos. Soy el padre Richard Zamur. Estoy con el programa San Oscar Romero y estamos hablando del apostolado Coros. Ya regreso. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. ¿Sabías que puedes promover tus servicios o negocio y a la vez ayudar a esta estación de Radio Católica a seguir evangelizando? Si estás interesado, llámanos al 830-388-3009 o escríbenos a bgmediainfo@aol.com. Virgen de Guadalupe Radio 1380 es para ti. ¿Tú ya conoces las ventajas de pertenecer al Club de Amigos de Virgen de Guadalupe Radio? Podrías recibir descuentos en todos los negocios Amigos de la Radio. Al recibir tu credencial del club, recibirás también una lista con todos los negocios que participan. También obtendrás descuentos en los diferentes congresos que organiza Virgen de Guadalupe Catholic Media. Sé parte de nosotros y llevemos un mensaje de amor y esperanza a quien más lo necesita. Es muy sencillo. Comunícate con nosotros al 830-388-3009 y te diremos cómo puedes ser parte de la evangelización en radio. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Monseñor, profeta
poeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Ya estamos de regreso acá y nuevamente saludos a nuestros amigos de Virgen de Guadalupe Media y del programa. Ofelia Hernández dice: hola Padre Richard, ¿cómo está? Buen día. Pues muy bien, Ofelia, y usted, bendiciones a usted y su familia. Y Carmencita Orueta, como siempre, ¿verdad? Aquí dice: saludos, Dios lo bendiga y gracias por compartir con sus feligreses y por su servicio. Un abrazo en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó con el saludito, Carmen? A los presentes y a los ausentes, como dice siempre. Bueno, me gusta el saludo. Estamos meditando un poquitito sobre la profundidad de la enseñanza de la Iglesia en relación a los temas de la homosexualidad. Estamos hablando de ciertos mitos, ¿verdad? Ciertos dichos, tal vez sería la palabra, o ciertas creencias sobre las enseñanzas de la Iglesia en relación a la homosexualidad y a los homosexuales. Miren, seamos claros también. La Iglesia como institución, pues sí, no rechaza a nadie. El problema que la Iglesia, nosotros somos la Iglesia y lastimosamente algunos miembros de la Iglesia, ¿verdad?, de alguna manera han discriminado, rechazado a los homosexuales por diferentes razones, no sé. Yo no puedo hablar por otras personas y eso es una realidad, eso no lo podemos esconder. Entonces es importante hoy, ¿verdad?, porque estos temas no pueden ser dejados a un lado, porque es una realidad, es algo que se está viviendo. Y aunque la sociedad y las leyes de algunos gobiernos o estados estén autorizando, ¿verdad?, prácticas homosexuales, las están haciendo legales, pues algo puede ser legal, pero es inmoral y eso no amerita discusión. Tú puedes decir y podemos estar acá discutiendo eso, pero la verdad de las Sagradas Escrituras no amerita discutir absolutamente nada. Lo que está escrito es la verdad y eso no va a cambiar. Entonces, algo que sea legal no quiere decir que sea moral, ¿verdad? Hay muchas cosas legales. En fin, yo diría que muchas de las cosas que establece la ley, a veces algunos gobiernos, son legales pero inmorales. Por ejemplo, y este es el mismo ejemplo que casi pongo siempre cuando se habla de la bancarrota. Ustedes saben que acá en los Estados Unidos, cuando una persona o una empresa no puede ya pagar sus deudas, tiene la opción legal de declararse en bancarrota. Y eso no es contra la ley, pero es inmoral. Es inmoral, ¿por qué? Porque tú adquiriste un compromiso y hay que pagarlo. Así de sencillo. Entonces, si no lo pagas, lo que estás haciendo es robando. Eso es inmoral. Entonces, cuando hablamos de este tema sobre la homosexualidad, debemos de entender la importancia que la sociedad que está alejada de Dios, y a veces, no sé, como les digo al principio, es un poco triste ver, ¿verdad?, como muchos católicos, no sé cómo llamarlos, tal vez católicos tibios, católicos no informados, están completamente opuestos a la palabra de Dios. Me da mucha tristeza realmente porque aquí nos jugamos todos la salvación. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, aquí va a ser nada más tú y Jesús.
No va a haber chance de decir, mira, Señor, déjame explicarte, a mí me dijeron, no sabía, este obispo dijo, que el Papa también, o qué sé yo. Aquí no se trata de eso. Cuando lleguemos tú y yo a la presencia de Dios, todos vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Por eso es importante pensar, vivir como que si hoy fuera tu último día, ¿verdad? Imagínate que ya mañana ya no estás acá. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo importante. Otro de los mitos que se saben de la iglesia es que a nivel práctico dicen que vivir la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad significa que las personas con atracción por el mismo sexo siempre se sentirán solas. La enseñanza de la Iglesia fomenta la virtud de la castidad, que incluye buscar una vida llena de amistades y relaciones significativas. Lo que decía al principio, parte del apostolado de las metas es vivir en un ambiente sano, tener amigos, personas que estén en la misma sintonía que tú, tratando de ser santos, de vivir la santidad. Vivir la santidad no significa que la persona no va a cometer pecado. Eso es ridículo pensarlo. Si el único que no cometió pecado pues fue Jesús y la Virgen María, y lo sabemos y paremos de contar, ¿verdad? Nadie más. Entonces, la santidad significa que tú como ser humano tienes virtudes y tenemos debilidades. Y la santidad significa que cometiste un pecado, pues me voy a confesar, voy a pedir perdón. Entonces, la persona que siente esos deseos debe de buscar un ambiente que lo ayude a salir de eso. Y debemos de entender una cuestión, ¿verdad? Porque la soledad es algo bien relativo. La soledad es algo bien relativo. ¿A qué me refiero? Porque la soledad no significa estar rodeado de muchas personas. Hay gente que está rodeada de muchísimas personas, pero se siente solo, vive solo. Se aísla de él, la persona. Y hay gente que no está rodeado de mucha gente y vive feliz y en paz. Miren, yo les pongo mi ejemplo, ¿verdad? Como sacerdote, nosotros sacerdotes diocesanos no vivimos en comunidad. Y para un sacerdote que es solo en la parroquia, pues es un poquito más difícil. Pero yo trato de vivir mi vida, trato de vivir mi ministerio, en el cual yo disfruto mi día y trato de ocupar el día para que al final pues ya termino. Ahí tengo mi perrito también, en el cual me divierto un rato. Entonces es aprender a vivir. Uno debe de aprender a vivir. Y eso no significa que yo no vivo mi sexualidad. Mi sexualidad la vivo a plenitud porque soy hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios me llamó a la castidad, que es parte de mi camino. ¿Verdad? Cuando alguien dice, ¿qué está diciendo el padre? Que vivir la sexualidad quiere decir que anda con mujeres. No, señores. No, señores. Yo entiendo cuando uno dice es que uno vive su sexualidad, quiere decir que la persona tiene sentimientos, tiene deseos, pero también nosotros tenemos, Dios nos dio el libre albedrío, el poder de decisión, el poder de controlarnos, no somos animalitos. Entonces, eso, el pensar de que se promueve la castidad es pensar que la persona va a vivir sola, eso es ridículo. Déjenme decirles lo que dicen los obispos sobre este tema y dicen, la iglesia es un lugar donde la persona con inclinación homosexual debe experimentar la amistad. Esta comunidad puede ser una rica fuente de relaciones humanas y amistades tan vital para vivir una vida saludable. Por supuesto, la iglesia es como tu segunda casa. Y no solo para las personas que somos homosexuales, todos ustedes que asisten los domingos a la iglesia y todos ustedes que ayudan en su iglesia. ¿Por qué ayudan? ¿Por qué a veces dan dinero y no esperan nada a cambio? ¿Por qué? Porque sienten que es tu casa.
Entonces no debes de sentirte solo, no debes de sentirte aislado. El problema es cuando la persona tiene la mente llena de basura, y perdonen que diga esta palabra, por no decir otra, es cuando está pensando nada más en los deseos sexuales. Cuando una persona es adicta a la pornografía, es muy difícil salir de ese ambiente, porque también debemos de entender que la homosexualidad es uno de los espíritus del demonio, es un espíritu maligno. Entonces una persona que vive en constante pecado, ¿verdad? El pecado de las relaciones homosexuales para este caso es porque ya le ha abierto la puerta al diablo y lo mejor es cerrarla. ¿Y cómo se cierra? Asistiendo al sacramento de la confesión. Y quiero decirles esto a todos los que me escuchan. Un pecado no confesado bloquea la gracia que Dios te puede enviar a ti. Fíjate bien, un pecado que la persona no haya confesado bloquea la gracia de Dios para ti. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta al diablo. Si alguien no ha confesado algún pecado, que se acuerde, que le da pena, que temor, lo que sea, tienes que confesarlo. Porque si no estás viviendo en pecado, porque cada vez que te vas a confesar y tú te acuerdas de eso y no lo dices, no recibes la absolución. Digo, sí recibes la absolución, pero no recibes el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque mentiste, ocultaste la verdad. Entonces, para el caso de las personas homosexuales, ¿verdad? Si esta persona está teniendo un problema con la pornografía, definitivamente tiene que cortarlo, tiene que buscar ayuda para primero salir de este problema. Y déjenme decirles que la homosexualidad no es algo físico, es algo emocional, espiritual. Y se basa muchas veces en la experiencia que tengo con los jóvenes y las jóvenes que participamos en los grupos, es baja autoestima. Si tú me estás escuchando y tienes esta orientación y has caído en prácticas homosexuales, dale una oportunidad a Jesucristo. Deja que al menos Cristo entre en tu vida. Y puedes llamarme en cualquier momento al 210-996-1371, 210-996-1371. Yo soy bilingüe, hablo inglés también. Para si alguien de ustedes conoce alguna persona que se puede beneficiar, ¿verdad? No hay ningún problema por eso. Démosle una oportunidad a Dios que entre. Entonces, el apostolado la vida de la iglesia de alguna manera es tu segunda casa. Entonces, pensar que mi vida solo se va a centrar en las relaciones sexuales, pues es algo, pues qué vida más limitada tienes. Y no debería de ser así. Otro de los mitos es que la Iglesia Católica no siente simpatía por las luchas de las personas con atracción al mismo sexo. Fíjense que no es cierto. O sea, de que de otra manera, es decir, que la Iglesia no entiende la lucha que puede una persona con orientación homosexual por salir de esto. Sí es así. Como les decía en el Catecismo, la 2358 habla de que esta es una prueba espiritual particular, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña que las personas con atracción por el mismo sexo, con el apoyo de la amistad desinteresada, la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Fíjense qué bonito. El Catecismo número 2359, repito. Las personas con atracción por el mismo sexo, con el apoyo de la amistad desinteresada, la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.
Nuevamente recordemos lo que digo de que la perfección no quiere decir no cometer pecados o no cometer errores. No, la perfección cristiana significa buscar la santidad en medio de los problemas de la vida. Y dado que todos los cristianos que se esfuerzan por vivir la virtud de la castidad a menudo experimentan momentos de debilidad y frustración. Entonces, eso es como planificar un plan, valga la redundancia, o preparar un plan, digamos. Lo primero es que la persona debe de tomar la decisión y decir, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que Dios me pide. Punto. Dios no te pide que tengas relaciones homosexuales o relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Aclaremos eso primero. Porque lo que muchos homosexuales dicen para justificarse es que Dios me creó así, yo nací así, lo cual no es cierto tampoco. Entonces entender que Dios quiere para ti la salvación y tú también quieres para ti la salvación. Eso es lo primero. Y cuando tú defines, cuando tú decides, eso es el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, voy a definir mi plan. Eso es lo que yo quiero. Y lo que me va a tocar hacer es buscar un acompañamiento. Entonces, cuando la persona ha tomado esa decisión, eso se llama ser una persona de valor, es donde entra la oportunidad que todos le damos a Dios, que transforme nuestras vidas. Es ahí donde comienza el acompañamiento con el apostolado, donde vas buscando amistades sanas, amistades que te ayuden, ¿verdad? Entonces es de buscar eso. Es por ejemplo, alguien que dice, bueno, esta es mi vida que quiero vivir. Tú buscas exactamente los amigos. Si alguien quiere vivir la vida loca, va a buscar amigos que están viviendo la vida loca. Porque los amigos que no viven la vida loca, pues no lo van a llevar a los lugares que él quiere ir. Así de sencillo. Entonces, si una persona quiere vivir en castidad, en santidad, luchando a diario, pues sabes a dónde puedes ir y sabes las personas que puedes buscar. Pero se toma el coraje de decir, eso es lo que yo quiero. Es como el alcohólico cuando reconoce que tiene problemas de alcohol. Porque si no reconoce que tiene problemas, pues va a seguir su vida igual y no va a cambiar. Otro de los mitos es que dicen que el Papa Francisco va a cambiar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad y eventualmente los matrimonios homosexuales podrían ser reconocidos por la Iglesia Católica. Aparte de que eso es un mito, eso es un chisme. En la reciente publicación del Papa Francisco Amoris Laetitia, él dijo, subrayó la enseñanza de los obispos en el sínodo reciente y estoy citando, que enfatizó que no hay absolutamente ninguna base para considerar que las uniones homosexuales sean de ninguna manera similares o ni siquiera remotamente análogas al plan de Dios para el matrimonio y la familia. Aquí se resume en entender lo que es la sexualidad, el plan de Dios para la humanidad sobre la sexualidad, primero el complementarse y multiplicarse, ¿verdad? El complementarse únicamente entre dos seres distintos, diferentes, opuestos, y multiplicarse, pues tener hijos únicamente entre un hombre y una mujer. Entonces, las bases de la familia es entre un hombre y una mujer. Y muchas veces el Papa ha repetido de que un hijo, un niño o una hija necesita el calor de un padre y una madre. Entonces, pensar que aunque se diga lo que se diga, aunque los últimos comentarios recientemente, pues yo no me voy a poner a aclarar aquí cosas que yo no las dije. Primero. Segundo, este fin de semana recibimos todos una carta de los obispos
explicando los comentarios del Papa. Yo los pasé a la gente en mi comunidad, ¿verdad? Espero que los demás sacerdotes también lo hayan. Y me tomé un poquitito de tiempo en la iglesia para explicarle a las personas, ¿verdad? Entonces, no somos nosotros quien debe aclarar esos términos. Ya lo aclaró la Santa Sede y son muy claros en ese tema. Entonces, lo que Dios estableció, el hombre no lo puede cambiar, ni siquiera la iglesia lo va a cambiar. Nada establecido por Dios se va a cambiar, ni modificar. Pensar que de repente las uniones homosexuales se van a aprobar como matrimonio es estar negando la vida, ¿verdad? Es estar negando la verdad de Dios. O pensar también que de repente, como hay tantos matrimonios que se separan, la iglesia va a aprobar el divorcio. Tampoco va a suceder. Entonces, ¿eso por qué? Porque Dios lo estableció y la iglesia no tiene autoridad de hacerlo. La iglesia católica ha enseñado constantemente que Dios diseñó el matrimonio para que sea una unión de amor permanente y exclusiva de una sola carne, y es clara, entre un hombre y una mujer que está abierta a la vida. La enseñanza de la iglesia se basa en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la tradición. Y el Papa Francisco ha señalado la necesidad de que la iglesia esté atenta al tono utilizado para compartir enseñanzas eclesiales desafiantes y sensibles. Es que saben el problema que tenemos de alguna manera, es que estos temas no se hablan. Y si no los hablamos, pues surgen un montón de inquietudes, surgen un montón de malas interpretaciones, ¿verdad? Y yo creo que sí es responsabilidad de nosotros, los pastores, los sacerdotes, de hablarlo, pero también es responsabilidad de todos ustedes, los católicos, de leer el catecismo. Si ustedes quieren conocer algún tema de lo que enseña la iglesia, váyanse al catecismo, nada cuesta leer. Ahí está sobre todos los temas que quieran hablar, sobre la unión al mismo sexo, sobre el aborto, sobre en fin, todas las cosas que ustedes quieran saber. Ahí está en el catecismo. Entonces, también es muy triste a veces, y lo digo así, porque también los catequistas no hablan sobre estos temas. ¿Saben cuál es otro de los problemas? Que hablamos de la inmoralidad, pero no hablamos de los valores morales. Fíjense lo que está pasando en las escuelas públicas. Se les enseña los anticonceptivos, se les enseñan los condones, en fin, todas estas cosas. Pero no se les habla de Dios, no se les habla del amor, no se les habla de los valores morales. Ahora resulta que los políticos le van a dar autoridad a los hijos sobre los padres. Solo pensar en eso, por el amor de Dios, católicos. ¿Cómo podemos nosotros aceptar eso? Que dijo aquel político que si un niño o una niña de 8 años se quiere cambiar de sexo, tiene todo el derecho de hacerlo. Y nos quedamos callados. Somos tan culpables como aquel que lo está promoviendo. Y va en contra del 4º mandamiento: honrar a padre y a madre. O sea, a mí no me importa lo que mi padre diga, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Y nos quedamos callados, sin decir nada. No podemos, no debemos, porque si nos quedamos callados, las piedras van a hablar. Por eso es importante estar atento a todas estas cosas. Y ustedes, padres de familia, también tienen la obligación de escuchar a sus hijos. Que un hijo te diga: papá, mamá, tengo esta situación, por favor no se asusten. Escúchenlo, porque ese es el momento de poder ayudarle a él. Tal vez está confundido, tal vez le han dicho algo, qué sé yo, cualquier estupidez. Y si no puedes, no tienes la respuesta, dile: bueno, mira,
vamos a hablar con el padre, él te puede orientar, él te va a decir algo. Pero es triste también porque los padres de familia no se toman el tiempo para poder educar a sus hijos. Qué bueno que la mayoría de padres de familia proveen. Qué bueno, claro que sí. Pero no solo eso es lo más importante. Así que, queridos amigos, ya estamos llegando al final del programa. Espero que les haya gustado, pues, este tema. Como les digo, no es muy agradable a veces escuchar, o no se le da mucha la bienvenida, pero pidámosle a Dios, ¿verdad?, que lo que sea correcto y lo moral reine en el mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos oscuros, y el problema es que estamos legalizando al diablo. Estamos legalizando al diablo. Ustedes y yo somos los responsables de todo eso. Así es que muchas gracias y espero que siempre pues nos unamos en oración. Oren mucho por la santidad de nosotros los sacerdotes, así como nosotros oramos por ustedes. Y acompáñenme en las liturgias, ¿verdad? Hoy por la tarde a las 5:45 el Rosario y posteriormente la Sagrada Eucaristía. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Muchas gracias y gracias a Virgen de Guadalupe Media. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado